Eh, Vamos a retomar con las clases de la diplomatura. Hoy nos toca dar la unidad número 9. La unidad número 9 referida a los institutos para obtener la libertad. Recuerden que la última clase dimos la unidad número 8, en donde estuvimos viendo todo lo que fueron las medidas de coerción. Hoy nos toca dar todas aquellas herramientas tendientes a obtener la libertad. A cargo de la clase va a estar el doctor Alfredo Gascón. Le voy a hacer una presentación resumida de él, porque bueno, él ya estuvo en una clase anterior, aparte todos ustedes ya lo conocen. Él es abogado, tiene un estudio jurídico, el estudio jurídico Gascón Coti, es profesor adjunto de la materia de Derecho Procesal Penal en nuestra facultad, en la Facultad Estatal, y hoy va a estar a cargo solo él de esta clase porque el doctor Herbel bueno, tuvo un inconveniente personal por lo cual no va a poder acompañarlo. Antes de arrancar con la clase, simplemente quería hacerles algunas aclaraciones que tienen que ver con el desarrollo de la diplomatura y la evaluación. La primera de ellas es que, bueno, todos recuerden que la asistencia nosotros la tomamos en base a un reporte que nos da el Zoom de la participación y permanencia de cada uno de ustedes en cada una de las clases. Ese es el modo en que nosotros tenemos en cuenta la presencialidad. Así es como vamos a evaluar el famoso porcentaje de presencialidad, es decir, no tiene nada que ver con la mención que ustedes hagan o no en el chat. Eso es, simplemente se ha generado con motivo de que algunos de los o las participantes no podían estar con la cámara prendida, entonces avisan ahí por chat esa circunstancia, pero el requisito de la asistencia es automático con un reporte del Zoom que informa la cantidad, la permanencia y los minutos de cada uno de ustedes allí en el Zoom. Y por otro lado, recordarles algo que, bueno, ya lo habíamos avisado en un mail anterior. La evaluación va a ser los últimos días de octubre, y allí va a ser una evaluación de modalidad múltiple choice, que más que nada lo que nosotros apuntamos es a un seguimiento del contenido de las clases y del contenido del material. Es decir, son preguntas que de alguna manera lo que intentan evaluar es el relevamiento de su permanencia y su asistencia a clase y de la lectura del material que fuimos dando. Para esta clase en particular, ahí vi que algunos preguntaban, no mandamos ningún material, así que respecto de este, por el momento no va a haber material. Eh, y nada más que eso, esos son los requisitos que nosotros vamos a tener en cuenta para la evaluación. Después, todo el contenido de las clases, es decir, todas las clases están subidas al canal de YouTube del colegio, pero además nosotros vamos a conformar una plataforma donde van a tener todas las clases y además todo el material compacto. Esto lo vamos a estar subiendo, bueno, ahora en los próximos días para que el relevamiento y el seguimiento de ustedes previo al parcial sea lo más ordenado posible. Y el último anuncio tiene que ver con una clase adicional. Ahora vamos a confirmar la fecha por mail, pero va a haber, previo a la evaluación, un conversatorio que va a estar asignado al doctor Binder, que va a ser obviamente previo a la evaluación, en donde nosotros lo que buscamos ahí es intentar fortalecer este ida y vuelta que muchas veces no podemos tener con la dinámica que todos nosotros quisiéramos. Bueno, vamos a asignar una clase exclusivamente a cargo del doctor Binder para los efectos de satisfacer esto. Bueno, dichas estas aclaraciones que tienen que ver con cuestiones organizativas de la diplomatura, vamos a dar inicio a la clase a cargo del doctor Alfredo Gascón. Alfredo, gracias por tu participación y bueno, te doy la palabra para que comiences tu clase. Muchas gracias, Gonzalo, doctor Petit. Bosnik, buenas tardes, queridos colegas, queridas colegas. Les agradezco que nos acompañen hoy para hacer esta clase, si quieren llamarla, no me gusta llamarla clase, sino compartir estos temas que son tan trascendentes y la continuidad de la última clase que todavía nos resuena del tema de lo que son las medidas de coerción, ¿no? Ese asunto que es tan delicado en el proceso penal y que siempre nos lleva a esta frase tan simplificadora del conflicto, del problema. Usted se presume inocente, pero marche preso. Y a partir de ahí empezamos a elaborar un montón de soluciones
de justificaciones, de explicaciones y de racionalizaciones, y hasta a veces nos acostumbramos o repetimos como loros fórmulas vacías que muchas veces como defensores tenemos que explicarles o a nuestro defendido o a sus allegados los motivos por los cuales una persona está restringida de su libertad, o muchas veces los representantes del Ministerio Público exponen, casi como en un diálogo de sordos con la defensa, cuáles son para ellos las condiciones por las cuales están requiriendo una medida de restricción de libertad, y la judicatura, que muchas veces con simpleza, pero sin darse cuenta del efecto que muchas veces tiene sobre la situación personal, familiar y su entorno, hasta nos dicen muchas veces que el tiempo transcurrido en detención todavía no resulta suficiente como para aventar los riesgos procesales. Y esto no es una crítica a nadie, es una realidad, después lo debatiremos, no tengo ningún inconveniente, pero es la realidad que muchas veces nos encontramos. Voy a compartir una pantalla para que no sea tan aburrido verme a mí, y poder seguir un poco la clase y engamarla con la clase anterior que hemos tenido. Ahí está. Okay. Bueno, la voy a ir pasando, este es el título. Vamos a recordar un poco el concepto que nos da Mayer, ¿no?, sobre medidas instrumentales, es decir, medidas que no tienen un fin en sí misma, neutralizar los peligros que puede acarrear la libertad de una persona imputada, de modo que se impide el descubrimiento de la verdad real o la actuación de la ley penal sustantiva. Es decir, acá nos aparece en esta definición de Mayer un montón de conceptos así que parecen aislados, pero si los concatenamos nos vamos a dar cuenta que es el nudo de la cuestión. Es decir, primero, ¿qué peligro puede acarrear una persona en libertad? Es inverso el tema, es decir, la persona debiera estar en libertad. ¿Qué situaciones le acarrea a esta persona estar restringida de libertad? ¿Y qué se impide con esta persona estando en libertad? ¿Y cómo aventamos cualquiera de ambas situaciones? Como hemos hablado en clases anteriores, en un Estado que, si bien es garantista, tampoco podemos exigir que sea un Estado naif a los fines de lo que puede llegar a ser la investigación penal. Vamos a hacer un pequeño repaso de las medidas de coerción personal, que es lo que nos vamos a tratar hoy, ¿no? Ahí están las citas del Código de Procedimiento Penal de la provincia, ya se dieron en la clase pasada. Es decir, este breve repaso nos indica cuáles son las medidas, desde la más breve, que es la citación, que puede ser una citación a un imputado o cualquier sujeto procesal, hasta la prisión preventiva, que una vez consolidada la coerción, nos permite algunas salidas, como ser la alternativa o la morigeración, como para poder sopasar de mejor manera esta restricción de libertad. Y vinculado con lo que es el tema de hoy, ¿es un derecho o es una garantía la de sopasar en libertad un proceso penal? Y entre abogados y abogadas no es menor establecer si un instituto es un derecho o es una garantía, es decir, por la raigambre que tiene en este sentido, y fundamentalmente a dónde tributa el ciudadano, que en definitiva es el recipiendario de este derecho, de esta garantía. Cuanto más nos acerquemos a la garantía, mayor será la posibilidad de invocación por parte del ciudadano de que tiene esa potestad de sopasar el proceso en libertad. Y vamos a repasar un poco las garantías constitucionales que informan al Instituto de la Libertad durante el proceso penal. Si las repasamos, los habitantes somos libres, podemos permanecer, transitar, nadie puede ser arrestado sino en virtud de una ley no escrita, y después lo que son las extensiones constitucionales, es decir, el hecho de que no diga expresamente la Constitución Nacional que una persona puede pasar un proceso en libertad, no quiere decir que del espíritu de la Constitución y de las normas no se indique que parecería
que es una garantía la de poder pasar el proceso de libertad. ¿Qué dice la Convención Pacto de San José de Costa Rica? Habla del derecho a la libertad personal. Tengo derecho a libertad personal, a la seguridad personal, nadie me la puede privar, salvo por las cuestiones que los países miembros establezcan de antemano, y ninguna de estas restricciones de libertad pueden llegar a ser arbitrarias, es decir, tiene que tener un fundamento. Pero vamos a nuestra, a veces no recordada, Constitución de la provincia. Y como siempre decimos en todas las oportunidades que tenemos, nuestra Constitución de la provincia de Buenos Aires, inclusive la vieja Constitución del año 1897, ya contenía garantías que fueron reconocidas 50 o 60 años después, inclusive a nivel convencional. Primero, bueno, el artículo 10, todos los habitantes somos libres. Fíjense el artículo 16 de la Constitución provincial, ¿no? Primero, que habla que para que alguien pueda ser detenido, tiene que haber una orden escrita de juez competente, pero fíjense, esta es Constitución del año 1994, que nos habla de semiplena prueba, ¿no? Es decir, o el constituyente estaba atrasado, o el codificador que 3 años después puso en consideración de la legislatura este código y lo aprobó, desoyó este mandato constitucional sobre cuál es el sistema valorativo de la prueba que tiene la provincia de Buenos Aires. Es decir, todos sabemos que el sistema de semiplena prueba es propio del sistema de prueba tasada, lo dice la Constitución, pero parece que vamos para otro lado, y vamos a ver más adelante cómo nuestra jurisprudencia, nuestros legisladores hacen caso omiso a los mandatos constitucionales. ¿Y qué dice el artículo 21 de la Constitución de la provincia? Acá es terminante: podrá ser excarcelada toda persona que diere caución suficiente. Y que la ley, ¿qué es lo único que va a determinar? Las condiciones y efectos de la fianza, no de la libertad. Es decir, toma un poco el principio de los grandes lineamientos del derecho procesal anglosajón, que en la medida en que el prevenido dé avales suficientes puede pasar en libertad del proceso. Esto es un mandato constitucional. Y les hago la consulta: ¿cuántas veces vieron transcripto este artículo de la Constitución de la provincia en alguna resolución vinculada con una excarcelación, una prisión preventiva o una morigeración? Pocas veces, casi ninguna. Es como un artículo que está ahí olvidado. Y está al lado del de habeas corpus. No es un artículo que está a la pasada. Entonces, fíjense, además, cómo la Constitución, insisto, año 1994, si bien este artículo ya venía de la Constitución originaria, ¿cuáles son o qué es lo que debe tenerse en cuenta para efectivizar la fianza? La naturaleza del delito, la gravedad, la peligrosidad de la gente, algo que para nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase. ¿Cómo? ¿Lo meto preso porque es peligroso? ¿Lo detengo preventivamente porque es peligroso? Parece repugnante, ¿no?, a todo lo que es la concepción de las medidas de coerción que tenemos actualmente. Acá hay una franca dicotomía entre lo que la Constitución dice y lo que la ley y los fallos sostienen. Vamos a tener que en algún momento o sincerar la Constitución o sincerar los fallos. Pero fíjense cómo este mismo artículo nos habla de que el principio es la libertad. Todo el mundo va a poder ser excarcelado en la medida que diera caución suficiente, pero ¿cómo se va a fijar la fianza? Hasta nos lleva al límite de la peligrosidad, como retrocediendo 4 o 5 escaños en lo que es o lo que ha sido la evolución de este tipo de institutos. ¿Cómo establece el Código de Procedimiento Penal de la provincia? El imputado permanecerá en libertad, ¿no? Es decir, salvo que la ley diga lo contrario, chocolate por la noticia. Pero
fíjense cómo en el párrafo segundo toma tardíamente lo que ha sido, obviamente, el fallo CELS del año 2005, cuando nos dice que solamente va a poder ser restringido en la averiguación de la verdad el desarrollo del procedimiento. ¿Y por qué hago hincapié en el fallo CELS? Quizá haya aquí colegas más jóvenes, pero quienes transitamos ya la profesión o la actividad de la abogacía en los primeros años de este siglo, del año 2000, se dio una gran discusión, lo que se llamaron las leyes Bloomberg, en la que casi virtualmente se hablaban de adelantos de pena. Es decir, las modificaciones procesales en esa época, la de ley 12.405, por ejemplo, si tienen la oportunidad de verla, se van a dar cuenta que el sistema de encarcelamiento preventivo o de coerción era casi un adelanto de pena, y se hablaba inclusive de casuística, es decir, parecía que volvíamos a la vieja 10.067, que era la ley de excarcelación del Código de Joffre, en la que hablaba, por ejemplo, que en todos los casos había que detener los delitos de hurto. ¿Por qué? Nadie lo sabía decir. O cuando en el artículo 2 bis de esa ley decía que a los fines de la restricción de libertad había que equiparar la tentativa al delito consumado. Entonces decía, pero es un sistema detentivo que existía antes, como que la única forma de llevar adelante un proceso penal era a través de la restricción de la libertad de las personas durante el proceso penal. Y vamos a la respuesta. ¿Es un derecho o una garantía la posibilidad de sopasar libertad de proceso penal? Entonces vamos a dos precedentes, que traigo estos dos que pueden tomar decenas, pero en Nápoli, que es un precedente reciente del año 2019, la Corte reconoció el derecho a gozar de la libertad durante el proceso al que le ha conferido jerarquía constitucional. Es decir, ya no es un derecho, ya es una garantía. Y la CID, en el informe 35 del 2007, fíjense la antigüedad de estos precedentes, que en virtud del principio de inocencia, en el proceso penal, el imputado debe permanecer en libertad como regla general. Entonces, la primera conclusión que sacamos ahora es, no solamente el imputado tiene derecho a permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso penal, sino que, de acuerdo a la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal y la jurisprudencia convencional, la libertad durante el proceso es una garantía constitucional. Consecuentemente, como es una garantía constitucional, la regla es la libertad y la coerción personal debe ser la excepción. Chocolate por la noticia, me van a decir. Para eso venimos a una diplomatura, para escuchar esto. Y sí, quizás haya que repetirlo 1000 veces a este tema, porque parece muchas veces olvidado. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en que hasta tenemos que explicar, hasta en una ronda de café con los vecinos, que la regla es la libertad durante el proceso? ¿Cuántas veces sucede que la gente reclama detenciones por hechos niños, por hechos que merecerían quizá un chaschaz en la cola desde el punto de vista, si lo llevábamos a situaciones domésticas, porque se pretende o se piensa que la única fórmula que hay para castigar es la restricción de la libertad, la única forma de punición que hay en la restricción de la libertad. Y la realidad es que puede ser que en algún aspecto, en lo que es la teoría de la pena, haya cultores de la restricción de libertad, pero como pena, nunca, nunca como un elemento a cuenta de lo que puede llegar a ser el debido proceso penal. ¿Por qué? Porque subyace en quienes piden o que extreman las restricciones de libertad durante el proceso, el convencimiento de que el imputado no tiene defensa, que el imputado no es inocente, o que el imputado va a ser condenado. Pueden suceder todas estas cosas, pero ¿saben qué? Puede ser que la condena no tenga por qué
está referida al cumplimiento de una medida de restricción de libertad. Y si algo no vamos a poder recuperar nunca es la libertad perdida. Por eso se reclama a todos los órganos judiciales que intervengan que salgamos de la estandarización que hoy se nota, que vamos a ver más adelante, y abordemos caso por caso, como ha dicho nuestra Corte, cuando se debe evaluar la situación de un ciudadano presumido inocente que está restringido de su libertad sin ninguna sentencia condenatoria. A veces sin ni siquiera un requerimiento de enjuiciamiento. ¿Qué herramientas tenemos contra la coerción? Tenemos dos tipos de herramientas, tenemos dos grandes tipos de herramientas. Una son las procesales, la famosa libertad por falta de mérito del artículo 161, que puede ser inclusive requerida de oficio, la exhibición de prisión para evitar la medida de coerción, la excarcelación, sea ordinaria o extraordinaria, la morigeración o la alternativa. Estas son todas medidas procesales. ¿Por qué enfatizo el tema procesal, que va a ser el tema de hoy? Porque a lo que se apuntan con estas herramientas no es al fondo de la cuestión, es qué delito cometió, si es autor, no es autor, en qué grado, qué extensión, sino fundamentalmente a si el imputado se va a someter al proceso. Así de simple, así de sencillo es esta situación, y así de complejo nos va a resultar. Y tenemos las herramientas constitucionales, que fundamentalmente es el habeas corpus, teniendo en claro que el habeas corpus va a ser la herramienta que se utiliza en estos casos, sí, cuando tenemos que ir a discutir la materialidad ilícita, cuando tenemos que ir a discutir la autoría, es decir, cuando ya estamos requiriendo casi una decisión de mérito, no tanto de forma sobre si hay riesgos procesales o no, sino fundamentalmente si el hecho existió, si el hecho es delito y si el imputado lo ha cometido. Por eso se emparenta el cuestionamiento de la prisión preventiva con el habeas corpus. ¿Por qué? Porque justamente la prisión preventiva en sus requisitos, especialmente el 158, o sea, el 157 le establece los requisitos al fiscal, el 158 la forma de la resolución en la que dice que el hecho tiene que estar verificado, es decir, un grado de certeza, bueno, un grado de convicción casi al grado de certeza. Entonces, si tengo que ir a cuestionar el hecho, tengo que ir a cuestionar la autoría, ya me estoy metiendo en el fondo de la cuestión. Por eso es que el habeas corpus se reserva más que nada para esas situaciones tan delicadas. Pero en general, lo que uno utiliza son las herramientas tradicionales de la excarcelación, la exhibición de prisión, o la morigeración o la alternativa en los casos que la prisión preventiva esté detectada. ¿Cuál es, a mi juicio, y obviamente se lo voy a dejar para que después lo conversemos, cómo es el abordaje de este problema? Denomino los fallos, el CELS 1 y el CELS 2, uno del año 2005, el CELS 2 más reciente, del 2021, que está vinculado con la existencia de los denominados riesgos procesales, ¿no? Es decir, creo, y le pongo a consideración de ustedes como una herramienta a los fines de pensarlo juntos, que si nosotros logramos sintetizar, de alguna manera, organizar el sistema de los riesgos procesales, va a haber mucha más previsibilidad en lo que es la situación de lo que se llaman las medidas de coerción personal. Los riesgos procesales o el peligrosismo siempre se lo vinculó con dos aspectos. Es decir, uno el material o el penal, que es un poco que algo dice la Constitución a los fines de establecer lo que sería la fianza, es decir, encarcelar al que se considera que puede cometer delitos, el peligroso, o el peligrosismo procesal, que es el que nos aborda en esta clase, que es encarcelar al imputado porque en libertad va a impedir el enjuiciamiento, haciendo conglobando un poco el tema de los riesgos procesales. Pero, sea uno, sea otro aspecto, sean ambos,
lo que se propone es encarcelar sin condena en base a las condiciones personales del imputado. Es decir, estamos un poco resquebrajando el axioma del derecho penal liberal, que es que el derecho penal interviene sobre las conductas de las personas y no sobre lo que son las personas, cuando debemos analizar a los fines de coercionar o no a una persona cómo es esa persona. Entonces, para juzgarme, van a juzgar mis conductas. Ahora, para someterme a una coerción durante el proceso, me van a analizar cómo soy. Esto nos obliga, como científico del derecho, a tener que evaluar toda esta situación, a no parecer como que todos los casos son iguales, y atacar lo que para mí es un flagelo actual, que es el exceso de prisionización que hay hoy. Es decir, no solamente hay un exceso de coerción, sino que una vez efectivizada esa coerción, ni siquiera se logran, mediante los mecanismos habituales, que esa coerción pueda ser sopasada mediante algún instituto, como puede ser la morigeración, teniendo en cuenta que no es constitucionalmente aceptable que se considere esto como un virtual adelanto de pena. Como a veces nos dicen, y bueno, ya consumiste X cantidad de tiempo, o no, pero pará, hace 8 meses nada más que está preso. A la miércoles, 1 hora ya es una privación ilegal de la libertad. Y estamos pensando que hay plazos en los que todavía hay que asentar esa prisionización. Debemos combatir el exceso de prisionización. Si necesitamos hacer una medida de coerción, no destruyamos a la familia, no destruyamos al entorno por tener una persona indebidamente presa en un sistema de prisión. Busquemos las alternativas. Es un reclamo que hacemos permanentemente los defensores. Es decir, ¿tenés temor de que se fugue o que eluda la acción de la justicia? Bueno, tomá las medidas conducentes para que esta persona, conviviendo en su hogar, manteniendo sus vínculos familiares, hasta pudiendo colaborar en su casa para que haya un mantenimiento económico, pero no es necesario que esté tras las rejas sin sentencia ni menos condenatoria firme. Bien. Vamos a hablar del concepto de los riesgos procesales. Acá hice este collage de conceptos. Fíjense los autores que estamos mencionando. Alcalá Zamora, Carrara, Heille, Foschini, Vélez Mariconde, Claría Olmedo. Los riesgos procesales no son un invento de la posmodernidad, no es un concepto millennial. Todos los autores tradicionales siempre estuvieron con el ojo puesto en lo que eran los riesgos procesales. Y fíjense que con sus, con las frases o la terminología, perdón, de la época, cada uno de los autores aportó algo. ¿Para qué? Para mostrar justamente que lo que se tenía que evaluar era qué riesgos corría el proceso si el imputado no estaba coercionado. Y estos riesgos procesales, lo repito y creo que parte de la docencia de cada día, debemos evaluarlo desde las dos grandes ópticas que se evalúan siempre, de los aspectos objetivos y de los aspectos subjetivos. Y tenemos aspectos objetivos en lo que es la pena en expectativa. Lo tenemos tanto para la detención como para lo que sería la excarcelación, los artículos 151 y 169 de nuestro Código de Procedimiento Penal. El famoso 3 años, 8 años, pena de cumplimiento efectivo. Y también tenemos las cuestiones subjetivas, que son las que vamos a abordar hoy. Y fíjense
que tanto respecto de nuestra Constitución como lo que va a ser el análisis del artículo 148, que es el fundamental en todo en este intríngulis, hace que analicemos cuál era la conducta posterior del imputado respecto del hecho, cuáles son sus condiciones personales, qué posibilidad de reincidencia, qué posibilidad de pena de cumplimiento condicional. Sí, fíjense que nunca vamos a hablar del hecho. Es decir, el hecho podrá haber sido cualquiera respecto de las circunstancias de riesgos procesales subjetivos, no importa. ¿Por qué? Porque al hecho se lo aborda casi matemáticamente en las cuestiones objetivas, qué pena le corresponde. En un sistema de penas, de rango de penas, que a veces genera situaciones muy enojosas. Por ejemplo, siempre doy este ejemplo, tráfico de influencias agravado. ¿Saben cuál es la pena? De 1 mes a 12 años. Asociación ilícita, de 3 a 10 años. Es decir, por su mínimo es un delito correccional y por su máximo es un delito que no amerita la excarcelación. ¿Qué parámetro tomamos? ¿Cómo hacemos valer frente a estas situaciones las condiciones personales del imputado para evitar una excesiva coerción en este sentido? Este es el artículo 148 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entonces podemos tomar el 171, el 146, podemos tomar casi todos los artículos de este capítulo, pero vamos a centrarnos acá. Este 148 en el viejo 171, que ahora se remite al 148. Recordemos que nuestro Código de Procedimiento Penal de la provincia tiene más de 35 reformas, en los 23, 24 años que tiene su vigencia, es todo un gran parche. Y en este artículo en particular, el codificador se ha enamorado del concepto de merituar. La cantidad de veces está repetida el verbo merituar, es realmente llamativo en este artículo. Entonces, es una mezcla de concepto general, peligro de fuga y entorpecimiento, peligro de fuga y peligro de entorpecimiento en este artículo. No lo voy a leer, creo que más o menos es conocido, pero vamos a hacer un somero análisis de este 148, de ese primer párrafo. Un elemento que les traigo a ustedes a reflexión, y a charla y a debate posterior, es si no hay una violación grosera al principio de libertad probatoria, cuando este artículo permanentemente sugiere indicios y situaciones a tener en cuenta. No es que celebramos el artículo 210, el principio de la libertad probatoria. ¿Por qué la ley, por qué el codificador le indica al juez y al fiscal, señores, ustedes tienen que tener en cuenta estos supuestos para eventualmente dar por abastecidos los riesgos procesales? Es indebido, es una intromisión del legislador. Es uno de los parches que uno se da cuenta que va contra el sentido del código. Ahora, si desconfiamos del sistema de libertad probatoria, hagámoslo. Pero si el sistema de libertad probatoria existe, la ley no le puede decir al juez qué elementos tiene que tener en cuenta para valorar una determinada circunstancia. Este 148 es una fórmula de continentes, es decir, es un montón de botellas vacías a las que hay que nutrir de contenidos. Es decir, esto que, como cuando en el 308, cuando la Fiscalía convoca, dice, existiendo elementos suficientes de indicios vehementes de la comisión del delito de amenazas y motivos bastantes para sospechar que Juan Pérez es su autor, lo cito a prestar declaración. Así dicho de corrido, rápido, y con esa terminología, decir, che, qué bárbaro, no dije nada. Puros continentes sin contenido. Tengo que decir cuáles son los indicios vehementes, cuáles son las sospechas, por qué considero que alguien cometió un delito, de la misma manera que acá voy a tener que
abastecer determinado contenido. Entonces, la pregunta está, ¿quién debe abastecer estos contenidos? ¿El fiscal cuando procura la coerción o la defensa para evitar esa coerción? En un escenario de investigación penal preparatoria en que la defensa es un convidado, acuérdense, y el director es la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Algo que todos sabemos, es decir, el buen concepto se presume, salvo que alguien pruebe lo contrario, con lo cual va a tener que ser carga de la Fiscalía, porque recuerden, en Provincia de Buenos Aires el único que está autorizado para requerir medidas de coerción personal es el Ministerio Público Fiscal, a diferencia del nuevo Código Federal, que también autoriza al querellante. Es decir, va a ser la Fiscalía, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, la encargada de tener que romper esa buena reputación de una persona. Y como dice Ferraioli, la existencia de los peligros procesales, el habrá peligro de fuga, no se presume. Entonces se exige un juicio acerca de su presencia, es decir, hay que probar y el juez tiene que decir cómo prueba o cómo da por probado esta rotura de esa buena reputación, de ese buen concepto. Y entonces cabe la pregunta, y muchas veces hemos tenido dificultades cuando tenemos que transitar este tipo de instancias o de incidencias. ¿Cómo y en cuál escenario jurídico procesal puedo acreditar estas circunstancias? ¿Cuántas veces nos vemos en la obligación procesal de tener que probar las condiciones del imputado para poder obtener o una libertad o una morigeración? Que el imputado trabaja, que tiene familia, que tiene arraigo, que tiene todos los requisitos que ya vamos a ver más adelante en la clase. Pero, ojo, porque recordemos que la Fiscalía nos puede decir, me resulta impertinente esa prueba, no se la proveo. ¿Cómo salgo de ese intríngulis? Porque el juez me va a decir, señores, la incidencia no es el ámbito adecuado, el juzgado no es el ámbito adecuado para acreditar nada, usted lo tiene que acreditar durante el IPP. Este sistema es asistemático. Es decir, ¿por qué le tengo que pedir permiso a la Fiscalía como mi contrario, que es el que requiere la coerción, para poder acreditar elementos que hacen a la coerción, no hacia el hecho? Aspectos vinculados con la coerción, siendo que el juez va a decir, señores, el ámbito del juzgado yo no estoy habilitado a recibir pruebas. Entonces, tenemos que generar un escenario jurídico procesal en que se le asegure a ambas partes, máxime ahora que también va a ser escuchada la víctima, en este contexto, para que la defensa, si tiene que contrarrestar la supuesta prueba de la mala reputación del imputado, pueda hacerlo con absoluta libertad. Y nos caben dos preguntas al final de los riesgos procesales. ¿Valen todas las circunstancias lo mismo? ¿Es lo mismo no tener arraigo que ser extranjero, que ser reincidente, que no haber prestado colaboración durante el proceso, de tener medios económicos para poder fugarme? ¿Valen lo mismo? ¿Hay alguna posibilidad de evaluar una especie de scoring que nos permita debatir fiscales, defensores, particulares damnificados, víctimas y jueces sobre el mismo esquema? Porque para mí, por mi formación quizás, el elemento más valioso puede llegar a ser que la persona, para aventar el riesgo procesal, la persona tiene familia y por el hecho de que tener su familia no se va a escapar con tal de no estar con su familia. La persona dice, no, mira, a mí la verdad que el tema que tenga familia, no tenga familia, no me importa, a mí no me interesa ver si tiene una casa donde vivir. Y cada uno puede tener subjetivamente una condición particular para establecer cuál es el mayor o el menor riesgo procesal. Tendríamos o tendría que hacerse una valoración para hablar todos el mismo idioma de cuál vale más de todos estos esquemas de riesgos procesales para tener que previsibilidad,
que es lo que cualquier ciudadano quiere tener. Y que no esté a la discreción del juez de turno si vale más tener familia o vale más tener arraigo en todo esto. Bien, vamos ahora a evaluar los aspectos comunes que habla el 148 a la fuga y el entorpecimiento probatorio. La objetiva y provisional valoración de las características del hecho. Creo que el trasfondo de esta formulita es el denominado impacto o trascendencia social del hecho. Es absolutamente indebido esta situación. Es decir, ¿qué tiene que ver las características del hecho con la posibilidad de que una persona pretenda eludir la acción de la justicia? Ninguna. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a cuestiones de forma, cuestiones procesales. ¿Qué tiene que ver el hecho con la situación personal del imputado? Pero acá te lo meten. Bien. Y después te meten las condiciones personales del imputado. Entonces, ¿qué estamos incursionando en las cuestiones de derecho penal de autor? Si ya en la anterior dijeron que de acuerdo a las características, quizá tenga tanto estrépito ese hecho, que no me importa quién lo haya cometido, tengo que meterlo preso igual, porque hay por un reclamo social. Esto es una ciencia, no es un estado asambleario el de establecer si una persona tiene que estar restringida de su libertad o no durante el proceso. La posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos. Y si la reincidencia no implica una restricción de libertad, ¿por qué la voy a tener que valorar o evaluar? Si hubiera gozado de excarcelaciones anteriores, ¿qué pasa si gozó de excarcelaciones anteriores? Si fue excarcelado en alguna oportunidad, quiere decir que abastece los requisitos. Es decir, es como que se empiezan a incorporar elementos genéricos que permiten valorarse como quieran, para un lado o para el otro, sin que tengamos una mediana previsibilidad de qué manera tenemos que valorar. Entonces acá me permití traer 3 fallos. El primero es el del habeas corpus famoso del año pasado, que se dijo, con motivo de la pandemia, que la Corte lo había revocado. La Corte en lo sustancial lo ratificó al habeas corpus. Lo que dijo es que debía abordarse caso por caso, ¿no? Y acá es un poco lo que les copio de la resolución de la Corte, que debe evaluarse cada situación en particular, y que no solamente es la escala penal lo importante, sino que hay parámetros distintos que deben ser también tenidos en cuenta. Y acá nos encontramos un poco con un retroceso en lo que venía siendo la tendencia jurisprudencial. Es decir, la modalidad de ejecución, el bien jurídico tutelado, cuál fue el medio comisivo. Entonces, la Corte, a mi juicio en un retroceso, nos está diciendo, vamos a meternos también en el hecho, no tanto en las condiciones personales del imputado. ¿Y no estaremos casi haciendo un pequeño adelanto de pena con esto, si me meto en el hecho? Si el medio comisivo utilizado parece muy lesivo, entonces no te permito que puedas tener, en este caso, esta falla estaba vinculada con una morigeración a la preventiva, no con una libertad, con una morigeración. Sigo restringido de libertad en otras condiciones, no prisionizado. No, como vos cometiste el hecho de una determinada manera, ni siquiera prisión. Eso es adelanto de pena. Eso es adelanto de pena. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana? Y ahí le cito, pareciera desconocido por nuestra Corte Provincial. Que las características personales del autor, es decir, si es una persona peligrosa,
o la gravedad del delito no son por sí mismos justificativos suficientes de una prisión preventiva. Obvio que no. Porque si no sería una pena a cuenta. Es decir, las circunstancias que hay que tomar es si hay riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio, pero no por las condiciones personales de la peligrosidad que hablábamos hoy. Porque ahí ya nos estaríamos inmiscuyendo en otra cuestión, que sería la prevención delictiva, que la excarcelación para nada está prevista en esto. ¿Por qué lo voy a tener preso a una persona? ¿Porque va a cometer nuevos delitos o va a cometer delitos? No está previsto, más allá que el nuevo Código Civil prevé la posibilidad de evitar situaciones lesivas. Y por último, en Esteves, que creo que es un fallo muy importante para trabajar, fíjense que desdice lo que ha dicho nuestra Corte Provincial, ¿no? Que la sola pena establecida por el delito, inclusive la condena anterior, si se precise cuáles son las circunstancias que están vinculadas con el caso, no constituyen un fundamento válido para denegar un beneficio en esas características. Es decir, el hecho de mencionar, no, esta persona cometió el delito alevosamente y tiene una condena anterior, bueno, ¿y qué tiene que ver esos antecedentes con el hecho de que hoy esta persona no vaya a someterse a la acción de la justicia o vaya a conspirar contra el proceso? En ese sentido, es muy clara la Corte de la Nación, en cuanto a que hay que valorar esas circunstancias no mencionadas. Vamos ahora a hablar del riesgo de fuga. Vamos al concreto del riesgo de fuga. Arraigo en el país, domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de negocios o trabajo. Y vuelvo a decir que se viola el 210 porque cuando dice arraigo en el país, dice cómo se prueba. Domicilio, residencia habitual, asiento de familia, negocio o trabajo. No hay libertad probatoria para que el juez pueda determinar de qué manera se comprueba el arraigo del país. Porque tiene una residencia habitual, porque tiene un domicilio, porque tiene una familia, porque tiene trabajo, porque tiene negocios. Entonces vamos a ver la situación de penuria que pasa la mayoría del pueblo argentino, y las estadísticas nos indican que más de la mitad de la Argentina es pobre, y si vamos a la realidad del proceso penal, más del 80% de los imputados están bajo la línea de pobreza. Entonces, vamos a empezar primero por si es soltero o no tiene familia. Es un concepto un poco arcaico el de requerir la familia, más allá que nuestra Constitución, en el artículo 34, Constitución de la provincia, proclama como una garantía constitucional la conformación de la familia a la que yo adhiero. Yo no le puedo obligar a que todo el mundo tenga que formar una familia, ni tampoco el concepto tal de familia es el concepto tradicional que existía antes de familia. Es decir, pareciera que un imputado para poder recuperar la libertad tendría que tener una familia conformada. Ahora, ¿qué pasa si el imputado no quiere tener una familia conformada por el motivo que él quiere? Y acá un poco les traigo esta cita de Rivero Hernández, cuando una cita del Código Civil de Cataluña, y que nos habla de las distintas categorías familiares que hoy tenemos, que el derecho argentino también las ha asumido. Pero ¿qué pasa? Si el imputado es concubino, o el imputado no tiene familia, porque quiere ser soltero y no tengo ganas de tener un casamiento, entonces eso es un demérito para tener una excarcelación, o una morigeración, o pasar el proceso en libertad. Queridos chicas y chicos, los más jóvenes, sepan este tema, porque si alguna vez tienen conflicto con la ley penal, como se dice modernamente, traten de inventarse una pareja, porque si no le van a decir, ah, no, como no tenés familia, te quedás adentro. Es arcaico este concepto. ¿Y qué pasa si no tiene trabajo?
en un país en que la demanda de trabajo es enorme. ¿Qué pasa si es cuentapropista? No, no tiene trabajo, soy contrapropista, mire, yo hago changas, o que como hace la mayoría de la gente, o tengo de oficio, no sé, tornero, plomero. Ah, no, es riesgo procesal porque no tiene un trabajo fijo, porque no soy empleado, quizás no tengo la vocación para ser empleado, o capaz que nunca conseguí trabajo como empleado. ¿Qué pasa si soy pobre? ¿Qué pasa si no tengo un domicilio? ¿Qué pasa si tengo que alquilar? ¿O alguien me presta una casa? Ah, como no lo podemos encontrar, lo tengo que detener porque puede ser que no cumpla los fines de algún acto procesal. Estado, ustedes solucionen el problema. Yo soy un ciudadano que tengo derecho a establecer cuál es mi sistema de vida. Y si no quiero comprar una casa porque no tengo plata, o porque no me alcanza, o porque no quiero invertir mi dinero en una casa, por eso no puedo estar bajo el mote de riesgo procesal. Pero como siempre pasa en Argentina, el Estado le tira a los particulares los temas que el Estado no quiere resolver. O es un tema que debiera resolver el Estado. ¿Cómo me controlo que no me escapo? Y si soy extranjero, soné. Porque pues, se va a presumir que me quiero devolver a mi país, entonces por eso tengo que estar preso. Y fíjense al final, este indicio, que la inexactitud en el domicilio brindado por el imputado podrá configurar un indicio de fuga. Y lo llamo un poco al conocimiento de la experiencia. ¿Cuántas veces se verifica un domicilio por una comisión policial que por algún motivo no encontró el domicilio? Insistimos, más del 90% de los imputados en las causas penales es gente humilde, que vive quizá en barrios cuyas calles no tienen nombre o sus casas no tienen número. O, ni hablar el conurbano, que las calles tienen 3 nombres y las casas tienen 5 numeraciones distintas. Y que lo que antes era Morón ahora es Hurlingham, y no es lo mismo en la ciudad de La Plata, calle 8, número 32 Tolosa, que calle 8, número 32 La Plata, tenés que cruzar la calle 32, y si no aclarás Tolosa o La Plata, alguien va y toca el timbre, no, acá no vive, y con eso es un indicio de fuga. Y no está diciendo que si falseó el domicilio, inexactitud. Fíjense a qué punto llegó el legislador, vaya a saber quién metió la cola acá, para hablar de que una inexactitud es un indicio de fuga. Seguimos con los riesgos de fuga. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Y otra vez, la inexactitud en el domicilio del imputado podrá configurar un indicio de fuga. Y volvemos a incursionar en los 10 en ese sentido. Entonces, si tengo mucha guita, si soy millonario y tengo acceso a poder fugarme del país, te voy a detener porque podés irte. Ahora, si no tengo un mango también, porque pues total, ¿qué me importa si no tengo nada que perder acá? Los extremos. Y en este sentido les traigo el antecedente de la causa Báez, la de Lázaro Báez, que fue detenido justamente por la facilidad que tenía para abandonar el país, ¿no? E incluso, fíjense, les hice este extracto, los vínculos que él tenía con altos funcionarios y la influencia que pudiera ejercer sobre determinadas personas para dejarlo bien en el país. Entonces, ¿qué subjetivo que es esto? Ni hablar, si tenés un poco más de plata, tenés un helicóptero, un avión, o sea, una bicicleta motor. Te podés fugar del país. Entonces por eso te detengo. Vamos al último supuesto, de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Una cuestión objetiva. ¿Que le espera a quién?
a esta altura del proceso penal, estamos hablando de medidas de coerción, estamos hablando de investigación penal preparatoria, quizá estamos hablando dentro del mes de la detención del imputado, y ya alguien tiene que imaginarse una pena. La pena que se espera, ¿quién espera? ¿El fiscal? ¿El juez? Si este juez no va a ser el que dicte sentencia, si es que llega a sentencia, este fiscal seguramente no va a intervenir, la futurología. Y entonces aparecen las jurisprudencias, el caso Jiménez de la CID, por demás conocido, ¿no? En el cual no solamente destaca que la severidad de la pena no pueden ser tomados como riesgo de evasión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no podemos tomar en ese sentido como que se está retribuyendo a cuenta una sentencia nunca dictada. ¿Por qué? Porque tiene que haber una proporcionalidad, el 146 del Código, entre la represión del delito. Estoy en contra de considerar que la justicia forma parte del esquema de represión delictiva, con el interés del individuo de poder demostrar su inocencia, y capaz, y es inocente durante el proceso, y que en este desequilibrio se le imponga el mayor sacrificio al imputado. No. Porque si no, que hay un adelanto encubierto de pena. Volvemos a lo mismo. Exceso de prisionización con adelanto encubierto de pena. ¿Qué es lo que dice la casación? Le citan los fallos, ¿no? Si bien la gravedad del delito y el monto de la pena son criterios, por sí solos no son suficientes para fundar, en este caso, una denegatoria de una morigeración, de una coerción. No son los únicos supuestos. Es decir, los aspectos subjetivos tienen que valer tanto como las cuestiones objetivas, a los fines del cese de este tipo de morigeraciones. Y volvemos a otro fallo de la casación, donde nos dice que la resolución que denegó un pedido de morigeración con sustento exclusivo en la escala penal carece de fundamento, porque se deben verificar otros aspectos que hacen al interés de lo que se llaman los peligros procesales. Y siempre, y acá viene el párrafo final, analizar la posibilidad de aplicación de una medida menos gravosa para el imputado. El inciso tercero del 148 nos dice: la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopte voluntariamente frente a él y a su víctima. Me hace acordar cuando leíamos los tratados de Alsina, por ejemplo, que hablaba que la confesión es el primer acto de contrición del imputado. Porque le obliga un poco al imputado a tener que asumir una actitud culposa, ¿no?, desde el punto de vista penal, respecto del hecho. Es decir, me está diciendo que tengo que tomar una actitud voluntaria respecto al hecho y a la eventual víctima. Es decir, una especie de confesión, no en la dialéctica, pero sí en cuanto a los hechos. Y si yo como imputado considero que actué ilícitamente, ¿por qué tengo que realizar o sobreactuar respecto de un hecho que yo considero que fue ilícito y que para mí no hay ninguna víctima, o la víctima no es tal, o hay una situación de autopuesta en peligro de la propia víctima, una competencia de la víctima? Y habla, fíjese, que la importancia del daño resarcible, es decir, la extensión del daño que está dentro de lo que son, en el inciso segundo del 266, respecto del objeto del IPP, pareciera que importa los fines de una coerción personal. Es decir, que hay prisión por deudas. Y el artículo 33 de la Constitución de la provincia, que lo prohíbe salvo fraude,
Y avanzo más todavía, y más allá del delito. Si yo resarzo esos daños, entonces no hay coerción. Pues recordemos que ahora, con el 59 inciso sexto del Código Penal, el resarcimiento puede implicar la extinción de la acción penal. O si tengo una cobertura de una compañía de seguros que va a cubrir cualquiera de estos eventos. Entonces, como en este motivo no hay posibilidad de que sea coercionado en este punto. Pareciera como que quien incorporó este inciso desconocía que hoy el sistema penal aborda más el conflicto que el delito. Yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto, pero es lo real. Entonces, si entre las partes solucionamos el conflicto, ¿para qué se mete el Estado? El comportamiento del imputado en el inciso cuarto durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior. ¿Qué sentido tiene saber cómo se comportó en un procedimiento anterior el imputado? ¿Se portó bien, se portó mal? ¿Que hay algún parámetro que diga cuál es el manual del imputado? ¿Qué pasa si el imputado resiste la persecución penal? No la resistencia delictiva. Es decir, pongo razonables y legales obstáculos a esa persecución penal. Entonces, ¿qué? ¿Me consideran que no me someto a la acción de la justicia? Por ejemplo, ¿qué pasa si no quiero entregar mi celular? O si no quiero abrir la clave del celular. ¿Qué soy, una especie de rehén procesal? Porque no le quiero entregar la clave del celular para que lo periten. Porque no colaboro contra la investigación. No tengo ninguna obligación de colaborar con la investigación. Para eso el Estado tiene los recursos humanos, tecnológicos y económicos suficientes para investigarme. Ahora, si yo no colaboro, quiere decir que por eso se tiene que presumir que yo voy a eludir la acción de la justicia o voy a tratar de interferir en la investigación. Subyacen de estos incisos esa situación. Y ya vamos terminando con lo que sería el peligro de entorpecimiento. Es decir, el código dice, al final, en el 148, la grave sospecha que el imputado destruirá, modificará prueba, influirá en los coimputados, inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Esta especie de de barbijo que se le pone al imputado, de que se puede defender, pero no puede interferir supuestamente en lo que es la prueba, puede ser materia u objeto de restricción de su libertad ambulatoria, porque supuestamente va a entorpecer la investigación penal. Y que voy a influir, o que voy a inducir, o que voy a ocultar, o que voy a suprimir. Y por eso te meto preso. En ese sentido, el Estado tiene herramientas y debiera ser mucho más inteligente en este punto y arbitrar los medios necesarios para evitar, desde la mayor cantidad de ópticas posibles, que una persona que está siendo investigada, sospechada de un hecho, no tenga que padecer mientras esta persona puede demostrar su inocencia, porque eso es el sentido del proceso penal, que yo como imputado pueda demostrar mi inocencia, tenga que estar padeciendo una restricción de la libertad por el solo hecho de que el Estado no logra, de alguna manera, asegurarse a través de sus innumerables recursos humanos, tecnológicos, económicos, una investigación penal seria. Bueno, creo que es suficiente por hoy, creo casi una hora de charla, les pido disculpas por la extensión. No sé si, la verdad, podríamos seguir con el tema de habeas corpus, pero me parece que ya es cansador el tema. Así que, Gonzalo, no sé si querés que abramos un poquito a preguntas, si queremos debatir un poco. Obviamente el tema es enorme, larguísimo, dimos un pedacito muy chiquitito, pero por lo menos un paneo.
Y bueno, y obviamente, como siempre en todas estas clases, yo aprendo y aprendo un montón de todos los asistentes. Así que estoy a disposición de cualquiera que obviamente quiera expresar o debatir cualquiera de estas Bueno, situaciones. bueno, Alfred, no sé si se escucha bien. ¿Se me escucha? Sí. Se escucha bien, Eh, Gonzalo. bueno, gracias, Fernanda. Ahí hubo algunas preguntas de algunos participantes. Ahora le vamos a dar lugar a todas ellas. Pero para arrancar, Alfred, te quería preguntar en relación a la importancia de la realización de audiencias, tanto para el otorgamiento de las medidas de coerción como para su cese o para su revocación, digamos, ¿no? Hay un trabajito hecho de un colega que indica que las audiencias del 168 bis no alcanzan el 5% en los supuestos de otorgamiento de prisiones preventivas e incluso también de morigeraciones. Quería saber tu punto de vista al respecto. Bueno, gracias Gonzalo por el tema. El año pasado, más o menos a esta altura, tuvimos no me acuerdo que si fue dentro de este marco o de otro, que hablamos justamente del tema de la oralidad. Tanto yo como mi estudio siempre hemos sido precursores, mi padre como fundador de este estudio, precursores de la oralidad. Y en mi caso particular, cada vez que tengo que debatir una medida de coerción, pido audiencias para debatirla. Y además, creo que es muy razonable que quien tiene que decidir, además de escucharnos, conozca a la persona respecto de quién tiene que dictar una medida de tales características. Hoy además está bilateralizado o multilateralizado porque se escucha al fiscal, al particular damnificado, a la víctima, y creo que el juez en este caso va a tener todos los elementos necesarios, además de los argumentales, y además de poder preguntarle al imputado respecto de estas circunstancias particulares que tanto habla el 148. El asunto está cuando muchas veces se nos induce a reemplazar la audiencia por escritos. No, presentámelo por escrito, tráemelo por escrito. Creo que a mayor oralidad, mayor inmediación, mayor justicia. Esa es mi síntesis. Ahí no sé si, Fernanda, ¿tenés alguna pregunta para hacer? No, veo que acá hay preguntas en el sistema de la práctica, cómo se puede demostrar la inexistencia de riesgos procesales. Creo que por lo que dijo el doctor en la audiencia, pero... Bueno, el tema es quién demuestra qué. Mm. Y además, demostrar es prueba, no argumento, prueba. Yo le tengo que pedir al fiscal que me permita probar que mi defendido vive en un determinado lugar. Vamos al caso del tema del arraigo. Supongo que el fiscal dice, no, doctor, yo ya mandé una comisión policial y no lo encontraron en ese lugar, así que no hay lugar, por el 273. Doctor, necesito probar este extremo. Entonces, muchas veces quedamos entrampados en las generales del código, cuando esto es una incidencia que es trascendente. Por eso, uno lo que sugiere es tratar de acreditar la mayor cantidad de extremos en estas incidencias por prueba documental, porque es muy difícil rechazar una documental. Ahora, si tengo que traer testimonios o tengo que pedir un asistente social que vaya a un domicilio o una constatación policial, ya se me hace un poco más peligroso. Y recordemos un tema que es fundamental acá. A diferencia del código, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires o del nuevo Código Federal, el Código de Procedimiento de Provincia no tiene plazos, salvo lo que es la aprehensión, el arresto o la detención. Después no hay plazos. Si nadie controla cuánto tiempo lleva un imputado en una prisión preventiva. Entonces hay que generar mecanismos de control automático de la coerción, un poco al punto del 147 del código, que dice que desaparecidas las condiciones, el juez de oficio hasta puede hacer cesar la medida. Y la pregunta con todo el corazón, digo, yo nunca vi que un juez de oficio cese una medida. ¿Mm?
Ahí la doctora Silvina Langone tenía una pregunta que había hecho hace, bueno, unos minutos ya. No sé si la doctora Langone la quiere hacer directamente al doctor Gascón. En tal caso ya podemos habilitarle el micrófono, Diego. ¿Quién es la persona? ¿Cómo se llama? Silvina Langone. Ahí la habilité. Tiene que activarse ella. Silvina, ¿ya tenés habilitado para poder preguntarle al doctor la pregunta que habías hecho hace un ratito en Bien, relación? habilito el audio, perdón. Espera que no se van, me fui del lugar. ¿Querés Ahí. habilitar el tuyo? Porque no sé por qué perdí la señal. Se te escucha, Silvina, se te escucha. ¿Te escuchabas? Porque me fui de la cámara, perdón. No, la pregunta, Alfredo, la pregunta era, buenas tardes primero, la pregunta era, ¿cómo lo concordamos ahora con la voluntad de la víctima? Porque yo desde mi experiencia de fiscal, más allá de muchas de las razones que eventualmente nosotros escuchamos y entendemos que son atendibles, tenemos muchas veces que también escuchar a la víctima que no está de acuerdo por distintos motivos, situación que ahora también le hacen saber a su señoría. Sí. Bueno, la bilateralidad bienvenida. Recordemos, Silvina, que en los últimos 25 años pasamos de casi la eliminación del particular damnificado a hoy tener una víctima activa y transparente el tema. Obviamente, lo que es muy difícil explicarle, no solamente a las víctimas, también a los familiares del imputado, son las cuestiones técnicas vinculadas con la restricción de la libertad durante el proceso. Es un tema netamente técnico, y obviamente que la víctima, seguramente a vos te debe pasar en el 99% de los casos, la víctima te va a decir, no quiero que salga en libertad, porque tengo miedo que si está en libertad va a hacer tal cosa, o va a cometer otro delito, va a venir a mi casa. Tal cual, tal cual. Bien, eso. Entonces, ¿es atendible o no es atendible desde el punto de vista técnico? Eso lo evaluará el juez, pero en buena hora, y más también para el trabajo de las fiscalías, que la fiscalía quizá considera que el imputado va a poder salir en libertad y no hay ningún problema, y la víctima considera que no. Entonces quedamos todos cubiertos en ese sentido, pero lo que no debemos perder nunca de vista es que somos científicos, que la ciencia del derecho está cada vez más tecnificada, que la ciencia penal está cada vez más evolucionada, especialmente en los últimos 20 años, cosa que había estado absolutamente aletargada desde, digamos, el Código Rodolfo Moreno hasta, diríamos, mediados de la década del 80, no pasaba nada en lo que era el foro penal. No está en ebullición el sistema penal y el sistema procesal penal. Entonces, en buena medida, está muy bien escuchar al justiciable de un lado o del otro, pero no olvidemos la cuestión técnica, nunca. Sí, en eso coincido plenamente. Lo que pasa es que uno a veces, vos escuchás a las víctimas que tienen todo el derecho de ser oídas, comparto plenamente, pero más de una vez están muy beligerantes a punto tal que si el juez resuelve dejarlas en libertad, porque lo dicen las audiencias, amenazan con denunciarlo. Es decir, hay de todo, porque también no nos olvidemos que acá interviene un factor que nadie mencionó, que son los medios de comunicación. Que acuérdense todos cuando Violini resolvió el tema de poder usar el celular, cuando el tema de la libertad para la pandemia, todo el lío, ¿no es cierto?, que surgió y las opiniones encontradas y todo el debate que se dio, que bienvenido sea, pero que a veces vos ves que solo una parte accede y el resto no. Es decir, el tema de los medios da para... Sí. Claro. Para no tachar. Bueno, Silvina, gracias por tu participación. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Silvina, gracias. El doctor Sánchez Peralta, ahí si le podemos abrir, Diego, el micrófono, que también tiene una pregunta puntual para hacerle al doctor Gascón. Sánchez Peralta es el doctor que quiere preguntar. ¿Qué tal? Muchas gracias, Gonzalo. ¿Se me escucha bien? Sí, Francisco. Bueno, ¿qué tal, Alfredo? Muy claro en tus conceptos. La verdad que estamos todos de acuerdo. Imposible no estar de acuerdo en toda y cada una de tus manifestaciones.
Concretamente, a mí me preocupa una cuestión, y lo voy a atar con esto que comentaba recién Silvina. No era la pregunta que originalmente iba a hacer, pero me ha pasado que en casos puntuales, cuando ya estamos excedidos en el plazo razonable de la prisión preventiva, y pasado 2 o 3 años, inclusive sin fecha de debate y de audiencia, uno ha tratado como defensor inclusive de que se escuche a la víctima. Me ha pasado, lo he hecho, digamos, puntualmente, y la víctima no puede ser habida, no puede ser encontrada. Se ha dictado inclusive hasta un paradero en la causa para ubicar a la víctima, porque yo también como defensor quiero escucharla, digamos, no me toca a mí escucharla, lo sé que lo tendrán que escuchar los jueces o eventualmente podrá participar de la audiencia del 168 bis, digo, pero nos encontramos frente a esta situación muchos defensores que nuestros defendidos están privados de la libertad sin fecha de juicio y obviamente tampoco sin posibilidades que se lo escuche a la víctima también si es posible adoptar una medida morigeradora o un cese de la prisión preventiva atento al tiempo transcurrido. Mira, me ha pasado con estos problemas con las víctimas, que de alguna forma, cuando uno quiere organizar, o sea, como todos necesitamos organización y trabajo. Entonces, cuando se acerca la fecha de la audiencia del 168 bis, por lo menos yo como defensor me encargo de comunicarme con la fiscalía, verificar que esté notificada la víctima, hablar con el fiscal, no dejes de hablar con la víctima, por favor que la víctima comparezca, o sino que a través tuyo te dé su opinión, es decir, resultados. Después se verá qué es lo que resuelve el juez, pero tratar de uno, teniendo en cuenta que cada vez está más complejo, y a mí como lo que me interesa es lograr la medida de cese de la coerción, trato de organizarlo de esa forma. Me ha tocado también que se ha dejado constancia que la víctima no ha querido participar, o que la víctima ha declinado en la fiscalía o en el particular damnificado, y por otra parte, en el caso de los particulares damnificados, si están notificados y no comparecen, se les da por perdido el derecho a hacerlo. Personalmente no les tengo, como decía Silvina hace un rato, bienvenidos todos al proceso. Bienvenidos todos, cuanto más transparentes mejor. Siempre las resoluciones dejan alguno que no está satisfecho. Bueno, si la víctima queda insatisfecha y quiere denunciar, que denuncie, como también denunciarán los familiares del imputado en el caso de que no se lo haga. Es decir, ¿cuántas veces los juicios orales terminan en escándalo y que ninguna de las partes está de acuerdo con la resolución? Si lo condenan, porque lo condenan; si lo absuelven, porque lo absuelven; si lo condenan, porque le dieron poco. Entonces los familiares de la víctima porque le dieron poco, los familiares del imputado porque lo condenaron. Si lo absuelven, los familiares de la víctima porque lo absolvieron, los familiares del imputado porque estuvo preso y es inocente. Nadie queda conforme. Será una falencia que tenemos los abogados, que nos estamos distanciando cada vez más de la sociedad. Puede ser, porque cada día nuestra profesión es más técnica. De la misma manera que hay otras actividades, no sé, la medicina, la construcción, las ciencias económicas y demás, también cada vez están más separadas de la gente. Alfredo, ahí antes de que pasemos a la autora Delma Caro, que ella también había hecho una pregunta ahí mientras la vamos buscando, en la clase anterior Nicolás Schiavo hizo todo un desarrollo del Instituto de la Excarcelación, bueno, apuntándolo y bien orientándolo a un sistema más bien inquisitivo que acusatorio actual, digamos, ¿no? ¿Qué opinión tenés vos en cuanto al desarrollo, a cómo está estructurado actualmente el código en este sentido, en donde todos los códigos modernos apuntan a eliminar el instituto de la excarcelación en sí, y en la provincia de Buenos Aires todavía lo mantenemos, ¿no? Sí, creo que el punto más moderno que tenemos justamente es el Código Procesal Federal nuevo, es decir, un sistema de escalas de medida de restricción de libertad, donde las últimas son justamente las medidas de restricción de libertad. Creo que ya no se soporta más. Primero, sigo diciendo lo mismo, es inaudito pensar que una persona tiene que estar presa para demostrar su inocencia, ¿no? Es frustrante muchas veces
Y lo único que como defensor uno tiene para decirle es paciencia. Paciencia, en los tiempos muertos, obviamente el imputado preso piensa que nadie hace nada por él. Los meses parecen plazos razonables, cuando no lo son. Los años también parecen plazos razonables, que no lo son. Y creo que en la evolución de lo que son las medidas de restricción, como toda medida cautelar, tenemos que, o tiene que volverse al sistema de que la medida de restricción de libertad es la excepción, y como tal tiene que ser fundada, tiene que ser motivada, tiene que ser vista de acuerdo a los preceptos del artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, y no debe perderse en vista que nuestra Corte tiene dicho que es una garantía constitucional y que el artículo 21 de la Constitución de la provincia lo consagra como una garantía constitucional. Lo otro es un diálogo de sordos, Gonzalito, lamentablemente, que aleguemos y digamos, y que después se resuelvan otras cuestiones, y es como que no nos escuchamos. Pero que nos digan que porque, por el delito que ha tenido, porque no quiso dar la clave del celular, se presume que no quiere colaborar con la investigación penal, me parece un exceso. Y todos los defensores que hoy este aparatito y la tarjeta SUBE son dos elementos terribles en lo que es la prueba, ¿no? Entonces yo no tengo obligación de colaborar como imputado respecto de actuaciones procesales que quizá puedan perjudicarme. No tengo por qué. Entonces presumo que hay ocultamiento, que no hay una tendencia a colaborar con el proceso. Sí, tengo todo el proceso, pero en aquello en que a mí estratégicamente me conviene, que el Estado, por el 268, tiene la carga de probar, 267, pero tiene la carga de probar mi responsabilidad, no yo de probar mi inocencia. Por eso en este punto me parece trascendente e importante reafirmar, señores, señoras, la garantía es la libertad durante el proceso. Si para la Fiscalía yo debo padecer una restricción de libertad, tendrá que probar que yo estoy incurso dentro de lo que se llaman los riesgos procesales. Y no me voy a cansar de martillar con esto. Es así. De alguna manera lo que viene a romper el Código Federal es esta estructura binaria, ¿no? Entre o detención o excarcelación, y establece un catálogo enorme de otras, de otras 9 circunstancias. Hoy, digo, no porque yo forme parte del Ministerio Público, pero también los operadores del sistema se encuentran con herramientas tremendamente limitadas al momento de intentar asegurar la comparecencia de una persona al proceso. Es decir, el Código Procesal Federal tiene esta virtud de otorgar muchas herramientas nuevas que hoy nosotros las reservamos solamente al régimen excarcelatorio o de caución. Gonzalo, el Estado tiene recursos. Si pretende aplicarlos a, no sé, pagar shows artísticos en vez de dárselos a la justicia, es una cuestión del Estado. Entonces, del gobierno más que el Estado. Entonces, yo creo que acá, y creo que lo diste vos en una de las primeras clases, y lo han dicho, la reforma del 97 quedó en una primera generación. Faltan evolucionar 2 generaciones más de código todavía. Y en este punto vas a tener las herramientas necesarias. O sea, vamos a la génesis de esto. ¿Por qué existen las medidas de coerción? Por la demora judicial. Si nosotros resolviéramos las causas en los plazos legalmente establecidos, vos en 8 meses tendrías que tener una causa resuelta. Entonces no necesitas estar hablando de esto. Ahora, que el código te hable que hay un plazo razonable de IPP de 2 años, la misma ley está reconociendo esta demora. Entonces, si nosotros hiciéramos un proceso celero en todo sentido, y no es culpa de la Fiscalía, ni los jueces, ni los abogados defensores, el sistema funciona
todavía en modo analógico, no en el modo digital, no necesitaríamos estar hablando de estos temas. Pero es tal la demora que hay, que te obliga a que de golpe tenés una persona restringida de su libertad 2 años, y te llevas el premio consuelo que mira, el día que te condenen ya cumpliste. Y si no me condenan, y si soy inocente porque proclamo mi inocencia, o si me condenan por otra calificación legal que es de 1 mes, no es lo mismo el abuso de arma que la tentativa de homicidio. Y el hecho puede ser parecido. Entonces, la celeridad es el punto clave en las medidas de coerción. Si tengo un proceso celero, vamos a poder evitar estas medidas de coerción y será después cumplimiento de pena. Bueno, será cumplimiento de pena. Pero no solamente en la instancia. Fíjense cómo recientemente la Corte de la Nación le volvió a decir a la Corte de la Provincia, en el fallo CEL 2, que le llama la atención la demora que tienen los trámites recursivos en la provincia. Te da un poco de cosita que te vuelvan a reiterar lo que se demora en la provincia en resolver los recursos. Entonces, claro, las causas son eternas. Hay que poner el foco en resolver rápido. Y no digan que es un tema del sistema de las apelaciones. No pasa por ahí. ¿Que no se pueden revisar las decisiones? Sí, pero quienes las revisan... En La Plata tenemos, creo que un sistema, especialmente las cámaras, que es virtuoso en la celeridad que tienen para resolverte las cuestiones. No lo digo chupamedia cuando soy chupamedia judicial, pero realmente yo sé que en la ciudad de La Plata, y todos sabemos, la velocidad con que la Cámara de Apelaciones nuestra resuelve, y más las cuestiones de libertad, y más, es decir, uno está tranquilo que en un plazo razonable de X cantidad de tiempo. Ahora, hay otras cuestiones que son sinceramente insólitas, de que te tarden un montón de tiempo para resolverte una pavada. Ahí Delma Caro creo que había hecho una pregunta y le habíamos habilitado el micrófono. No sé si querés hacer la pregunta ahora. Sí, buenas tardes a todos y todas. Más que una pregunta, era una apreciación personal, una opinión, en que este tema va relacionado de la mano de las condiciones inhumanas de detención que tenemos hoy y que tenemos hace rato ya en la provincia de Buenos Aires, y que si bien tiene que ver con una obligación del Poder Ejecutivo provincial, no es algo que conmueva al aparato judicial, ni en esta primera etapa del proceso, para estos pedidos, digamos, y estas garantías, ni tampoco para el final, como lo es en la etapa de ejecución de la pena, cuando la persona ya pasó bastante tiempo privado de su libertad. Tampoco conmueve, digamos, este importante punto de las condiciones de detención y la superpoblación, las cuestiones de salud y demás, ni siquiera para esas salidas anticipadas, mal llamadas beneficios, porque son derechos, y bueno, nada, esa opinión, digamos, no era una pregunta, sino una apreciación. Sí, tenés razón, Delma. Mira, tengo la biblioteca vacía porque estoy arreglando acá el estudio, pero el maestro Fías Caballero ya hablaba de la crisis de la función punitiva del Estado, y por eso fui bastante enfático al principio de decir, si bien debiéramos reservar eventualmente en lo que es el concepto retributivo de la pena, la prisión para aquellas personas que están condenadas, creo que mientras tanto se dilucida la responsabilidad penal del ciudadano presumido inocente, debiera hacerlo fuera de una prisión. Es decir, ya sea o en absoluta libertad, o si tiene que estar coercionado, que sea con una coerción domiciliaria. Es absolutamente insoportable para cualquier régimen que una persona presumida inocente esté pagando por una pena que quizá nunca tenga que cumplir. Después, las condiciones de hacinamiento de las cárceles, que comparto, es parte de lo que un poco te dije anteriormente. Si vos tomás el presupuesto del servicio penitenciario y lo dividís por la cantidad de internos, los alojamos todos en un all inclusive, con todos los gastos pagos, y te sobra plata.
tema es cómo lo invertís. Bueno, ahí estaba también Olga Bobbio. Diego, si la podemos abrir el micrófono para que ella también haga preguntas. Olga, Ahí se puede activar. ¿pudiste activarla? Ya le di el permiso, pero se tiene que activar ella. Ahí está. Bueno, Olga, la pregunta que le quiera hacer al doctor. Olga, ¿estás por ahí? No se te escucha, ¿eh? El micrófono lo tiene abierto, pero no tiene audio, no sé por qué. Está habilitada Bueno, la cámara y el micrófono, pero no se escucha nada. la pasamos entonces. Ahí hay otra pregunta de otra colega, María Emilia Rovira, que dice: ¿qué herramientas considera útiles usted para que se asegure que se respete la garantía del plazo razonable de la duración de la prisión preventiva en aquellos supuestos donde existen peligros procesales que habiliten la imposición de una medida, especialmente teniendo en cuenta que no existe un plazo legal más allá de los lineamientos establecidos por los órganos supranacionales? ¡Qué buena! ¿Se acuerdan el 169, inciso 11, que alguna vez rigió? La prisión preventiva no podrá durar más de 2 años y en delitos complejos se podrá extender 1 año más, 3 años. Si bien era una locura, es una locura 3 años, por lo menos tenías un plazo. Y como le decía hoy el 147, que está la posibilidad de la revisión oficiosa, no existe esa norma en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, y para los que se consideran un poco más de mano dura, diríamos, o más represivos, si el Estado, a mi modo de ver, después de 3 años de proceso, no logra resolver la situación procesal de una persona, y esta persona no debería seguir bajo una medida de coerción. Es insoportable este tema. Por más aberrante que sea el delito que ha cometido, porque detrás del delito aberrante está el que no comete el delito aberrante, o el que es inocente, o el que, insisto, se le cambia la calificación legal y debe estar en libertad. Debemos procurar por un sistema celero, y para mí, una humilde opinión, todas las reformas que han existido sobre esta hipótesis, partiendo de la base de la nefasta 24390, el artículo 7º del 2x1, que todavía estamos discutiendo los efectos, la ultraactividad y demás yerbas. Lo cierto es que no me parece razonable que, y valga la redundancia, el plazo razonable de juzgamiento de prisión preventiva quede exclusiva discrecionalidad del juez. No veo ningún impedimento a que el legislador ponga un plazo, un 10AQ, un deadline, que diga desde la detención hasta la sentencia condenatoria firme no puede pasar más de X cantidad de años. Porque si no, el ciudadano, que es el punto más débil de la relación procesal, padece las consecuencias del Estado, con toda, insisto, su capacidad, sus recursos económicos, humanos, tecnológicos y hasta normativos. Creo que es de dudosa constitucionalidad, como tiene la provincia de Buenos Aires, que la prisión preventiva sea sine die. Bueno, ahí está, ahora sí le abrieron el micrófono a Olga desde otro usuario para ver si ahí se escucha el audio. ¿Podés hacer la pregunta, Olga? Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, Hola. más que nada era un comentario por el tema del vencimiento de la preventiva y este artículo del 169, inciso 11, que cada vez que uno solicita la audiencia de revisión, nosotros acá en el estudio la solicitamos en el marco del 168 bis de revisión para pedir una excarcelación extraordinaria por el vencimiento, se argumenta desde
el Departamento Judicial La Plata, que no se tiene que otorgar de manera automática. Olvidándose también lo que había puesto en el comentario que decía la ley 25430, que debe durar 2 años, prorrogable por 1 año más, pero por resolución fundada, no en cualquier caso. Pero yo veo que eso acá hacen caso omiso. Nosotros tenemos una causa de robo con una expectativa de pena. Si lo condenaren en el año de 6 y 8, la persona ya lleva 2 años privada de libertad y tiene fecha probable de juicio en el 2023, o sea que va a llevar 4 años al momento del debate oral y público. Si eso no es una pena anticipada, pero esa es la realidad, un comentario de la realidad que se está viviendo en este departamento judicial, que nos las deniegan automáticamente. No, barbaridad. Sí, porque como decís vos, de acá a la celebración del debate oral no tenés nada que hacer. Claro. No hay acto procesal alguno. Te están llevando casi a que hagas un abreviado. Una persona que es primaria, no tiene antecedentes penales, es la primer causa, un muchacho joven, que si llega a ser absuelto con cambio de calificación, que ya nos ha pasado, hace tiempo de más. Eso es un anticipo de pena. No se puede mirar de otra manera. Sí, sí. Hay que Bueno, insistir. Gracias, Olga. Ahí Bueno, hay... muchas gracias. Gracias. Ahí hay una pregunta de Julián Rimada que dice, ¿cuál es su postura respecto de la aplicación del efecto suspensivo del 431 en materia de exhibición? Y de saber alguna jurisprudencia en la actualidad. Bueno, acá en La Plata, Julián, bien sabrás que hay juzgados que tienen prevista el efecto suspensivo de la exhibición, otros que no, y las salas mayoritariamente en La Plata son proclives a otorgar el 431, ¿no? El asunto está fundamentalmente en que, digamos, incluso hay criterios absurdos, como que he visto que se piden exhibiciones de prisión por el delito de homicidio, y como todavía está dando vueltas la cuestión, no se efectiviza. Ahora no me pongo del lado de la defensa, me pongo del lado de la acusación. Personalmente creo que el instituto de la exhibición de prisión es un poco arcaico, porque hace un poco también a la velocidad del abogado, el olfato del abogado, y sin detrimento de la excelente defensa pública que tenemos en la provincia y también en la ciudad de La Plata, a la posibilidad de la defensa pública de olfatear que uno de sus defendidos puede llegar a ser detenido. Es decir, es distinta la situación del abogado particular que lo que es una defensoría. Entonces, si yo alcanzo en una causa con múltiples imputados a pedir la exhibición de prisión del mío, y el de al lado está defendido por la defensa pública, que además está de turno actualmente con otras causas, y capaz que el mío no lo detiene y el del lado lo detiene. Creo que, y a veces lo detienen para después dejarlo en libertad por el 169. Entonces me parece que en esos casos ya hay algunos juzgados que hay ciertos delitos que no están deteniendo por más que correspondería por el 151. Pero creo que esta fórmula del 147 del código, que creo que la nombré 3 o 4 veces porque casi no se usa, de que el juez puede evaluar de oficio si corresponde o no, tendría que hacerlo el juez frente al pedido de la Fiscalía de una restricción de libertad, evaluar si es realmente necesario, ¿no? Restringir de libertad a una persona, a pesar de que no haya pedido la exhibición de prisión. Y volviendo, Julián, a la pregunta originaria, creo que el 431 rige también en este sentido, es decir, si está recurrida la decisión de negarme la exhibición de prisión,
no hay ningún inconveniente para que esperar a que sea la Cámara que resuelva, porque si no estaríamos de alguna manera prohijando que la Cámara va a rechazar el pedido de la exhibición de prisión. ¿Por qué tengo que estar suponiendo que la Cámara no va a hacer lugar al recurso? Es peor que el imputado sea detenido y que después la Cámara lo deje en libertad que viceversa. O sea, creo que es un buen criterio que se mantiene en todas las salas de La Plata el tema. Ahora, una vez resuelto a la Cámara, el recurso de casación no tiene el efecto suspensivo, porque el 431 es para recursos de apelación, no de casación. Bueno, gracias Alfredo. Ahí otra de las colegas, ya vamos terminando. Cecilia Coronel ahí hizo un comentario también en tono de pregunta, así que no sé, Cecilia, si querés preguntarle al doctor. ¿Estás? Ahí la activé, pero no abre el micrófono. Ponle la voz, Gonzalo, si no. Está Ahí está habilitada. Hola, hola. Ahí está, ahí te escuchan, Cecilia, gracias. Hola. Tenías el micrófono abierto y lo cerraste, ahí lo podés abrir de nuevo. Ahí está. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Cecilia. Sí, estoy con problemas para activar y desactivar el micrófono. No, yo había hecho un comentario simplemente luego del comentario de la doctora Bobbio, que estaba absolutamente de acuerdo, y que muchas veces en esas situaciones, y me ha pasado a mí también, que por más que uno como defensora, como dijo el doctor Gascón, le dice al imputado que tenga paciencia, a veces nos quedamos hasta sin argumentos, pero bueno, la persona es la que está privada de su libertad, y muchas veces prefieren ir a juicio abreviado, porque ya no quieren esperar el momento del juicio oral, y tienen miedo, incluso hasta lo que comentaba la doctora Bobbio, que quizás haya un cambio de calificación legal. Y así todo, llega un momento que el hartazgo de la espera y de la situación es tan grande, incluso por lo que comentan con sus mismos, con las otras personas privadas de la libertad, que le aconsejan hasta ir a un abreviado y se resignan, y bueno, esa situación es muchas veces desesperante, también para nosotros como profesionales y como defensores y defensoras, que llega un momento que ya no sabemos qué más hacer, pero hay un tema de que estas denegatorias son automáticas, como relataba la doctora, eso es lo que había comentado. Y muchísimas gracias por la clase de hoy, por la exposición, buenísima. Gracias. Decirle un breve comentario. Vamos a hablar entre abogados y abogadas. Las demoras en las resoluciones de estas incidencias nos generan una situación de conflicto con nuestros defendidos, pues vamos a hablar de la profesión, ¿no? Vamos a hablar que muy difícilmente es transmisible a un órgano judicial. Y más ahora, desde el advenimiento del teléfono celular y demás, los llamados telefónicos, las súplicas del detenido, del padre, del hermano, de la mujer, del hijo, de la pareja, de la novia, del amante, del amigo, del hermano, de la hermana, creen que le nombre toda la parentela, todos preocupados, y después empiezan los cuestionamientos al abogado. ¿Qué estás pintado? Vamos a hablar en términos más de bar. ¿Qué estás pintado? ¿No te dan bola? ¿Cómo puede ser que no resuelva? Y doctor, piden un pronto despacho, denúncielos. Y nos pone en una situación tan incómoda cuando están sobrepasados todos los plazos razonables, no razonables, para resolver una morigeración. No es algo tan complejo desde el punto de vista jurídico. Y nos pone en una situación de a veces tener que fruncir el ceño y decir, voy a tener que tomar alguna medida con este tribunal, o con este juez, o con esta cámara, de que
tengo una persona restringida de su libertad, sus parientes o ella misma me ha contratado para que lo defienda y no estoy dando, como se dice vulgarmente, el piné para esto. Ni hablar cuando a veces en un exceso de debate te ponen que tus argumentos no abastecen mínimamente los requisitos para... Entonces te miran como diciendo, pero vos estudiaste Derecho o estudiaste por correo, ¿no? Es decir, yo no digo que me ensalcen ni nada por el estilo, pero sinceramente los argumentos no llegaron a ser ni mínimamente. Entonces, no es que en esto estoy haciendo un reclamo gremial, che, entre bomberos no pisemos la manguera, no, de ninguna manera. Creo que todos trabajamos honestamente y que todos lo hacemos con el mayor esfuerzo, el mayor ahínco, estudiamos, nos capacitamos, le damos horas, como ustedes pobres que se bancan 2 horas de acá de charla un lunes a la tarde, dejando de hacer un montón de cosas, pero sinceramente a veces el sistema no entiende lo que padece el abogado de la calle cuando se posterga tanto, y más, como bien decís Cecilia, cuando entre los presos se comenta, no, mi abogado me lo resolvieron en 2 semanitas, ya estaba. ¿Y el tuyo? ¿Sí, estará haciendo el tuyo? ¿Estará arreglado? ¿No estará arreglado? ¿Qué hace? ¿Está pintado? ¿No sabe? ¿No lo conocen? ¿Quién es? Entonces, en esto también tenemos que entender que todos vivimos de esto, además de que defendemos intereses ajenos. Siempre el abogado defiende intereses ajenos, siempre, no defiende intereses propios. Y además vivo de esto, no vivo de otra cosa. Entonces, y me gusta, tengo la suerte de vivir de lo que me gusta, de que es mi vocación. Entonces, un poco también habría que entender de los amigos del otro lado del mostrador. Casi todos, yo en mi caso también fui empleado judicial en mi juventud mientras estudiaba, y a veces uno no tomaba conciencia del abogado que venía a las 7:30 de la mañana, en la época en que el tribunal salía a las 7, y yo decía, qué viejo que me viene a hinchar a las 7:30 de la mañana cuando yo estaba con las ojeras, y después, cuando es más grande uno lo entiende, qué tipo responsable que venía a 7:30 de la mañana a buscar el despacho tribunalicio, ¿no? Entonces me parece que tenemos que volver a recrear ese vínculo poder judicial abogados en estas cuestiones tan sensibles como es la libertad, para decir, bueno, hagamos una especie de consenso que estas cosas son las que se resuelven primero, pero no solamente por la garantía que es importantísima de que una persona no pase ni un minuto más que el que debe, sino además para facilitar la situación de miles de abogados que deben explicarle a sus clientes respecto de algo que yo no tengo por qué estar explicándole por qué un tribunal demora en resolver, no lo sé, no lo puedo saber por qué está demorando en resolver. Creo que en ese sentido hay que tenemos que llamarnos todo el mundo a la reflexión un poco para decir, tratemos de dar un poquito más de esfuerzo para que estos plazos sean cada vez menores. Bueno, doctor, ya hemos canalizado todas las preguntas de todos y de todas las colegas, así que si le parece, no sé si tiene alguna conclusión o algo más para decir para finalizar, y si no, damos por terminada la clase. Por supuesto, ahí los comentarios del chat son todos de agradecimiento hacia usted y por la claridad y por la vocación con la que nos brinda estas clases, así que si le parece, damos por terminada la charla. Les agradezco mucho, me pone colorado los mensajes lindos que me han mandado, realmente me parece que son exagerados. Lo único que hago es compartir con ustedes lo poco mucho que a uno le gusta esto, y bueno, me encantaría en algún momento escuchar a los 150 que hay acá, también en estos debates que son tan apasionantes, ¿no? No hay caso más apasionante que el derecho penal, porque no hay cosa más apasionante que la conducta humana, ¿no? Entonces, por eso lo abrazamos con tanto brío, con tanta pasión. Les agradezco enormemente estos saluditos que me imponen seguir estudiando. Muchísimas gracias a ustedes, en serio. Gracias a vos, Alfredo, un lujo tenerte. Gracias, Bueno, nos vemos Gonzalito por la intermediación. Bueno, gracias a todos y a todas, y nos vemos la clase que viene. Gracias. Buenas tardes.